Muy buenos días, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a continuar con el contenido que es vectores. En la clase pasada habíamos visto lo que son las magnitudes y unidades, cómo convertir de una unidad de medida a otra, y vimos un poquitito lo que son las magnitudes escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son aquellos que están perfectamente definidos con un número y una unidad de medida. No hace falta tener otra información para poder entender perfectamente esa magnitud. Por otro lado, las magnitudes vectoriales son aquellas que no quedan perfectamente definidas, o sea, no quedan del todo definidos cuando se tiene un número y una unidad de medida. Necesita de otras informaciones como eh, dirección y sentido. Entonces, una magnitud vectorial necesita del número con la unidad de medida que viene a ser su magnitud, o sea, su módulo. Y además necesita de dirección y sentido. Bien, entonces estas magnitudes vectoriales son representadas por una entidad matemática que se llama vector. El vector es el que vamos a estudiar en la clase de hoy. Nuestro tema entonces vectores, conceptualizar la parte de vectores, describir sus características y luego ver las primeras operaciones. Nuestra capacidad es la de resolver problemas referidos a magnitudes vectoriales, que es una capacidad que vamos a estar desarrollando en el transcurso de varias clases. Hoy vamos a ver cómo describimos las características de un vector, vamos a representar gráficamente un vector y vamos a ver la suma vectorial gráficamente. Bien, comenzamos con la información. Las características de un vector. Bueno, entonces un vector es un ente matemático, es un símbolo matemático utilizado para representar una magnitud vectorial y tiene tres características. El módulo, el módulo es la longitud del vector, cuánto mide el vector, y eso representa la intensidad de la magnitud. Si se trata de peso, entonces eso representaría el peso de una persona, de un objeto. Luego tenemos la dirección. La dirección siempre está representada por una recta y esa recta va a estar de acuerdo a un sistema de referencia medido en ángulo, ¿verdad? Un ángulo es la que indica la dirección de la recta y siempre hace referencia a la línea horizontal y medido en sentido antihorario. ¿Sí? Línea horizontal, medido antihorario. Otra forma de indicar la dirección es utilizando los puntos cardinales, por ejemplo, norte, sur, este, oeste. O también se puede decir vertical u horizontal. Esas son las formas de indicar la dirección de un vector. Y el sentido está indicado por la flechita, ¿sí? La flechita es la que me indica el sentido, de dónde hacia dónde. Entonces, en este ejemplo, en este gráfico, vemos un vector cuyo módulo es 5 unidades. De acá es 5 unidades, ¿sí? Porque no está indicado la unidad de medida, entonces solamente indicamos con la letra U, que significa unidades, que puede ser centímetros, metros, kilómetros. Luego, la dirección está determinada por la recta AB, cuyo ángulo de inclinación es 36 grados 87 minutos con respecto a la horizontal. Y el sentido es de A hacia B. Por eso está acá la flechita, entonces es de A hacia B el sentido. Y esas son las tres características del vector y esa es la forma de describir las características de un vector. Se tiene que indicar su módulo, que es la medida, su dirección, que está indicado por un ángulo, o puedo decir en forma vertical, horizontal, ¿verdad? Horizontal o vertical, y el sentido de dónde hacia dónde. En este caso es de A hacia B. Okay. Bueno, pasamos a las operaciones con vectores. Hoy vamos a ver la suma de vectores, pero vamos a verlo en forma gráfica. Entonces, suma de vectores en forma gráfica se puede aplicar a su vez dos métodos. El primer método se llama el método del paralelogramo. El método del paralelogramo consiste en dibujar el vector, los dos vectores, haciendo coincidir el origen de los dos vectores. Este puntito es el origen y
este otro puntito es el extremo, origen y extremo del vector. Entonces se dibujan los dos vectores con el mismo origen, haciendo coincidir el origen, pero sin cambiar su característica. ¿Qué quiere decir sin cambiar su característica? No tiene que cambiar su medida, su módulo, no tiene que cambiar su dirección y tampoco su sentido. Entonces ven ustedes acá el vector U está dibujado acá con las mismas características. El vector B también se dibujó acá con las mismas características. El vector B es 4 unidades, 4 cuadritos de módulo. Su dirección es en forma horizontal y su sentido es de izquierda a derecha. Entonces así mismo está dibujado otra vez acá, pero coinciden los orígenes de los dos vectores. Una vez que se tenga esto, se trazan líneas paralelas. Estos no son vectores, solamente son líneas paralelas. Esta línea paralela al vector B pasa por el extremo de U. Y esta línea paralela al vector U y que pasa por el extremo de B. Estas dos líneas se van a cortar en un punto que va a ser el extremo del vector suma. Y el origen del vector suma es el origen común. Entonces ahí se traza la diagonal y esa diagonal representa la suma del vector U y B. Entonces el vector U sumado con B me da este vector que está en rojo, que tiene origen en el origen común y el extremo es la intersección de las líneas paralelas. Otro método que se puede aplicar es el método del polígono. Este método del polígono es muy útil cuando se tiene que sumar más de dos vectores. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va construyendo los vectores, comenzando con el primero sin cambiar su característica, y el segundo vector se dibuja en el extremo, haciendo coincidir el origen del segundo con el extremo del primero, y sería como ir dibujando uno a continuación del otro. Acá tenemos solamente dos vectores, entonces va a ser el primer vector y a continuación se dibuja el segundo vector. Entonces el vector suma va a ser un vector que tiene origen en el origen del primero y su extremo es el extremo del segundo. Entonces acá tenemos el vector suma que está representado por la letra W. Si comparamos estos dos resultados vemos que coinciden. Fíjense, este vector en rojo es igualito que este vector en rojo. ¿Cómo yo sé eso? Acá tiene su origen y en forma horizontal, a ver, 2, 4, 6, 8 cuadritos. Y acá 2, 4, 6, 8 cuadritos. En forma vertical, 1, 2, 3 cuadritos. En forma vertical, 1, 2, 3 cuadritos. Entonces son iguales. Quiere decir que el método del paralelogramo y el método del polígono me da el mismo resultado. Entonces ustedes van a elegir cuál de los dos métodos les conviene usar o entienden mejor para poder aplicar en los ejercicios. A continuación tienen los ejercicios de práctica. Son dos ejercicios de práctica. En el primero les estoy pidiendo describir estos tres vectores. El vector U, V y W. Van a describir cada uno. ¿Qué van a hacer? Van a poner características del vector U y van a poner módulo es tanto. Tantos cuadritos o tantas unidades. Van a contar los cuadritos nomás si está en forma horizontal y si está en forma vertical, contar los cuadritos. Y si está en forma inclinada, les va a indicar la medida del vector. Ese es el módulo. La dirección, van a decir si es horizontal o vertical o si está inclinado con respecto a un ángulo. Y el sentido, ahí sí van a poner, si es en forma horizontal, van a poner de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y si es en forma vertical, van a poner de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Y si está inclinado, van a poner acá una letrita A y B y van a indicar de A hacia B o de B hacia A de acuerdo al vector. El segundo ejercicio es para hallar la suma de estos dos vectores. Van a elegir uno de los dos métodos y aplicar ese método, ya sea el método del paralelogramo o el método del polígono. Entonces, este lo van a hacer de esa forma y con eso terminan el desarrollo de los ejercicios. Bueno, para reforzar un poco la idea, les quiero recordar otra vez. Un vector entonces es un signo que se usa para representar magnitudes vectoriales.
tiene un punto que se llama origen y otro punto que se llama extremo, en donde está la flechita. Este vector tiene tres características. La primera característica es su medida, ¿sí? Su medida. ¿Cuánto mide esto? ¿Sí? Entonces esa es su magnitud, perdón, su módulo, el módulo del vector. Otra característica es su dirección. La dirección está normalmente representada por un ángulo de acuerdo a una línea horizontal, ¿verdad? Y este ángulo eh, está expresado en grados o en radianes y se mide en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir sentido antihorario? Por ejemplo, el vector, si voy mudando de lugar, ven ustedes acá por ejemplo el vector tiene esta dirección, 71 grados con 57 minutos, o sea, 71,57 grados, y su módulo es de 3,16 unidades. A medida que va cambiando la posición del vector, va a tener diferentes módulos y dirección. Por ejemplo, si el vector está en forma horizontal, puedo decir que su ángulo es de 0 grados. Si este vector está a la derecha, claro. Si está hacia la izquierda en forma horizontal, su ángulo es de 180 grados. Si está en forma vertical, su ángulo es de 90 grados. Y si está en forma vertical hacia abajo, es de 270 grados. Bueno, y ahí va cambiando las dos características, ¿sí? Por eso es importante tener en cuenta la característica del vector. Cada vector tiene su propia característica. Acá, por ejemplo, su módulo o su medida es 4,24 unidades y su dirección es 45 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Si el vector está por acá, por ejemplo, entonces su dirección es 126,87 grados y su magnitud o su medida es de 5 unidades. Bueno, eso entonces con respecto a las características. Ahora, con respecto a la suma de vectores utilizando si yo tengo estos dos vectores, voy a utilizar el método del paralelogramo. Entonces, voy a dibujar con las mismas características el vector U y el vector V coincidiendo su origen. Luego voy a trazar paralelas a los dos, ¿sí? Voy a trazar una paralela a partir del extremo de acá y voy a... Esta línea es solamente una línea de punto para formar el paralelogramo, ¿sí? No es un vector, valga la aclaración, no es un vector. Bien, entonces esta línea paralela y voy a trazar otra línea paralela a partir del extremo del otro vector, ¿sí? El extremo acá y así, paralela a este vector, ¿sí? Esta línea paralela, vuelvo a decir que no es un vector, es nada más para completar lo que es el paralelogramo. Así tengo entonces las líneas paralelas a los dos vectores. Y entonces el vector suma es un vector que tiene origen en el origen común y su extremo es el punto de intersección de las dos líneas. Entonces acá tengo el vector suma, ¿verdad? Que puedo representar mediante la letra W o puedo representar por una letra S. Normalmente la letra S es la que se utiliza para el caso de la suma, ¿verdad? Que es más fácil de identificar. Puedo poner acá una S con una flechita encima que significa vector S. Y ese es el ejercicio aplicando el método del paralelogramo. Ahora si voy a aplicar el método del polígono, entonces lo que tengo que hacer es dibujar un vector uno seguido del otro. Entonces acá tengo el vector U y a continuación dibujo el vector W. Y este es un poco más fácil porque ya directamente puedo trazar el vector suma uniendo el origen del primero con el extremo del último. Y ahí ya tengo el vector suma que puedo nombrar como W, como les dije, o puedo nombrar utilizando la letra S. Eso queda a criterio de ustedes. Yo prefiero colocarle la letra S para poder diferenciar.
Bien, espero que se haya entendido. Una vez que hayan terminado, solamente la parte de los ejercicios van a escanear y alzar en la plataforma.